Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un placer estar una vez más en esta noche compartiendo a Biblia Abierta. Estamos con Nelson ya preparados. Nelson, bendiciones. Hola, ¿cómo estás, Matías? Bendiciones. Saludos a todos los que se van conectando de a poco a esta nueva emisión de A Biblia Abierta. Y hoy, bueno, como siempre hay algo especial, ¿no? Siempre tenemos temas importantes para tratar, para hablar, y son cosas que fundamentales dentro de la iglesia, y damos gracias a Dios que podemos traerlo como siempre a la luz de la palabra, ¿no? Temas que muchas veces quizás no se los quiere hablar, o quizás no se los habla porque no se los conoce, o en fin. O quizás simplemente no se los toca porque quizás no son importantes, ¿no? Hay temas que se tocan conforme a lo que la iglesia va viviendo, a lo que va pasando, y bueno, a veces hay necesidades o temas que no se los toca porque no son necesarios en el contexto en que una iglesia está trabajando, ¿no? Tal cual, sí. Yo creo que hay cuestiones que afectan a todos en lo cotidiano de lo que es la iglesia local, ¿no? Y generalmente son temas que no se abordan por diferentes razones, ¿no? Muchas veces es por miedo o por malas respuestas que recibidas con anterioridad. Claro. Y en esta noche vamos a tocar un tema que quizás no tiene por ahí tanto contexto bíblico, pero sí es un tema importante a desarrollar y a poder llevarlo con claridad cuando hablamos de lo que es el sentido de pertenencia de la iglesia, ¿no? A la iglesia local, en el trabajo, en la comunión aún con otras iglesias. Tal cual. Bueno, el sentido de pertenencia es, de hecho, aunque pareciera algo que no tuviese demasiado sustento bíblico, porque es una expresión que se utiliza mucho en lo que son las relaciones sociales, en los ámbitos laborales, como vos bien lo decías, en el colegio y demás. Es algo interesante a tener en cuenta y a profundizarlo en función de lo que Dios dice, ¿no? De hecho, el sentido de pertenencia es una necesidad humana fundamental. Las sociedades crecieron primero en familias, luego en tribus, en comunidades que se iban haciendo cada vez más grandes, y dentro de esa comunidad tenían determinadas pautas de convivencias conductuales, morales, económicas también, que hacían que la persona o las familias pudiesen querer quedarse en la comunidad o salir de allí. Es decir, es algo inherente a nosotros como personas. Y aunque Claro. la Biblia no habla directamente de sentido de pertenencia, sí eh, habla de una realidad en la vida del creyente que, eh, que es, en primer lugar, como lo vamos a ir viendo, el comprender el concepto de pertenencia, ¿sí? En función no de mí, sino del pertenecedor, sería aquel que pertenece, es decir, del dueño. Porque si hablamos de sentido de pertenencia, estamos hablando de alguien que es el centro, que es el eje. En el caso de la comunidad es una dinámica económica, social, cultural y demás. En el plano espiritual hay alguien que precisamente a quien nosotros pertenecemos. El gran problema
es que nosotros todos lo centramos en nosotros y nos olvidamos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo me centro en mí mismo, me estoy olvidando de que yo pertenezco. Es decir, hay alguien que es mi pertenecedor, a quien yo debo eh, someterme, sujetarme, rendirle cuentas, vivir conforme a las pautas de sociabilización que tiene dentro eh, de su pueblo. Esto, El tema es que eh, tristemente las iglesias lo plantean desde el punto de vista del hombre, no desde el punto de vista de Dios. pero fíjate que cuando se habla, ¿no es cierto?, de justo de este tema que estás hablando vos, es como que se ha distorsionado la visión vamos a llamarle el cristiano, del creyente, como que se ha distorsionado y se ha centrado, inclusive hasta las prédicas ya no están centradas en ser cristocéntricas, sino que están siendo siempre tratándose de uno. Hoy, por ejemplo, haciendo un paréntesis de lo que venimos hablando, del sentido de pertenencia y todo eso, ¿no? Pero esto también es importante porque el sentido de pertenencia, sabemos que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y manejamos una doctrina bíblica y también hay un sentido de pertenencia a una iglesia local, pero también fíjate, Nelson, que en ese sentido de pertenencia va a definir, se me trabó la lengua, va a definir lo que somos, lo que creemos y hacia dónde vamos. Porque fíjate que inclusive, por ejemplo, ¿a qué quiero ir? Hoy, por ejemplo, tenemos algunos problemas con la música. Bueno, siempre hubo problemas con la música, ¿sí? La música siempre fue tema de debate. Pero en estos últimos tiempos se ha destacado un género cristiano musical que ya una vez hablamos de la música, explicamos que la música es música y todo eso, pero bueno, dentro de los géneros surge el famoso worship, que worship quiere decir adoración, ¿verdad? O adoración a Dios, en fin. Pero lo destacan a ese worship como algo que está centrado, las letras, y fíjate que no solo hermanos de sana doctrina lo critican, sino que también muchos se dieron cuenta, entre esos voy a nombrar un cantante muy reconocido que es Marco Barrientos, se dieron cuenta de que la música está centrada en la persona. Y todas las letras en general del worship siempre se trata de una experiencia que tuvo el individuo y no de un trato o de una adoración cristocéntrica, ¿no? Y fíjate que todo esto hace, ¿no es cierto?, de que ese sentido de pertenencia también se lo tenga que defender. ¿A qué defendemos? Claro, bueno, ahí está el evangelio bíblico, es un evangelio cristocéntrico, ¿sí? Pablo mismo decía, escribía diciendo, yo me he propuesto predicar a Cristo y solo a Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día. Todo está en función de él. Él se despedía también diciendo que él estaba dispuesto a gastar de lo suyo, su tiempo, a gastarse a sí mismo, perdón, su tiempo, sus fuerzas y de lo suyo, sus bienes, con tal que Cristo sea formado en ellos, es decir, el centro es Cristo. El Claro. problema es cuando el centro es el ser humano, cuando salimos de un evangelio cristocéntrico, enfocarnos en un antropocéntrico, es decir, uno centrado en el hombre, dejando de lado precisamente a Dios, que es lo que pasa. No solamente, vos mismo lo decías, no solamente pasa en la alabanza, sino también pasa tristemente y vergonzosamente también en las prédicas, ¿no? Donde todo se centra en sintámonos bien, no en crezcamos, no en exhortémonos con amor los unos a los otros, en instarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, sino a que nos sintamos cómodos, nos sintamos bien,
y no dejemos de ofrendar, eso sí. Que en todo eso se basa gran parte de este sentido de pertenencia donde la persona es el centro, ¿no? Todo pasa por lo que uno hace, decide, le gusta, no le gusta, entre otras cosas, ¿no? Y no nos olvidamos de que el sentido de pertenencia, como decíamos recién, ¿no? Tiene como, obviamente, el sentido de pertenencia afirmado, sustentado con la palabra de Dios, tiene su raíz primaria en lo divino, no en lo humano, ¿sí? Nosotros le pertenecemos a Dios, ¿sí? Pablo escribía a los romanos en el capítulo 14 y le decía, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Sentido de pertenencia, ¿sí? Es decir, ¿a quién le pertenezco? ¿Le pertenezco al pastor, a una denominación, a un espacio físico? No, le pertenezco precisamente al Señor. Todo nace ahí. Es esa la base de la esencia del sentido de pertenencia. Comprender que no me pertenezco a mí y no me pertenezco dentro de un contexto social, porque las congregaciones son eso, son contextos sociales, ¿sí? Son contextos sociales donde a veces prima la cordialidad en lo comunicacional, en la relación, y demás, prima mucho más eso que Dios mismo. De hecho, cuando uno escucha a muchos que se cambian de congregaciones, esos hermanos golondrinas, ¿no? Que hacen un verano en cada estación o en cada denominación o en cada congregación, siempre dicen que no se sentían bien y buscaban un lugar donde se sintieran cómodos. El centro, ¿quién era? Ellos, obviamente. ¿Cuál era el problema? Los otros. No un problema donde bíblicamente hubiese una mala enseñanza que al ser confrontada es defendida y negada la verdad, sino todo pasa por uno mismo. Pero también, a ver, podemos hacer un reduccionismo, o sea, hablar o muy por encima o muy reducido lo que es el sentido de pertenencia y la importancia que tiene la iglesia, o podemos ir o procurar ir un poquito más allá, ¿no? Vos fíjate, Pablo decía, si vivimos y morimos, todo es para el Señor. Y la palabra Señor en el original es Kyrios, ¿sí? Que implica posesión y autoridad. Si pertenecemos a Él, Pablo mismo lo decía, ¿no? 1 Corintios 6, 19 en adelante, dice, nos compró por precio. Pedro también lo escribía, hemos sido comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿no? Este sentido de pertenencia no es autoimpuesto, ni relacional, ¿sí? Sino es ontológico, es decir, por naturaleza, Él es el Señor porque Él es el que me redimió, Él es el que exclamó, el consumado es en la cruz. La palabra en el original es tetelestai, que significa, nosotros lo traducimos literal, el consumado es, uy, genial, no, es tetelestai, la deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido pagada, hemos sido comprados, ¿sí? Por lo tanto, yo le pertenezco a Él. Y eso es algo que, volvemos a lo mismo, podemos reducirlo simplemente a una frase o seguir profundizando. Y si lo reducimos a una frase, bueno, sí, Él es el Señor, sí, Señor, 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 pero el mismo Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y yo le diré, nunca los conocí. Entonces, mucho cuidado cuando el sentido de pertenencia radica hasta en expresiones que nosotros repetimos, como esa, ¿no? Señor, el Padre, el esto, lo otro, no, es una cuestión de pertenencia, de propiedad
que excede las palabras y nos lleva directamente a una práctica dinámica en cada una de nuestras vidas, ¿no? Vos fijate que cuando Dios escoge, lo que decía el pueblo de Israel, como ejemplo clave, ¿no? Una porción muy conocida, Isaías 43, ¿no? Ahora que no me quiero equivocar, estoy seguro que es Isaías 43, pero no quiero, acá está. Vos fijate lo que dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te compré, yo te redimí, te puse nombre que dice, mío eres tú. Es decir, el sentido de pertenencia no es del pueblo de Israel, sino es de Dios. Él dice, mío eres tú, soy su propiedad. Nosotros somos precisamente propiedad de Él. Y hasta que no entendamos eso, de manera no teórica, sino de manera vivencial, práctica, en primer lugar, para alcanzar la salvación y en segundo lugar, para iniciar ese proceso de santidad progresiva, vamos a seguir siempre volando de un lugar a otro, buscando dónde pertenecer, dónde sentirnos cómodos y demás. Vos fijate lo que dice, citábamos hace rato a Pedro, 1 Pedro 1.3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, y comienza a relatar todas las bendiciones que tenemos en Él. Pero dice que somos guardados, es decir, somos preservados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿sí? Esta salvación que comenzó desde el momento en que creímos y clamamos por perdón y estamos en ese proceso de transformación que será culminado el día en que Él nos venga a buscar. Por lo tanto, la pertenencia, en primer lugar, es a Dios. Decía John Piper, que la esencia del pecado es abandonar a Dios como nuestro tesoro supremo, y la esencia de la salvación es que Dios nos vuelve a tomar como suyos, es decir, soy su propiedad. Todo se trata de Él y no de nosotros. En este punto de sentido de pertenencia, ¿no? Para empezar a ampliar la cancha. Recuerdo cuando era adolescente, esta mañana, cuando era adolescente, estábamos en la iglesia y en un momento recuerdo que nosotros defendíamos los colores de nuestra iglesia con un equipo de fútbol femenino. Y era para nosotros tan importante defender nuestra iglesia que llegó un momento que terminamos, me parece, exagerando ya el sentido de pertenecer a un lugar como defender como si hubiese sido un club, ¿no? En un momento se despertó como un pequeño fanatismo, más allá de que teníamos un buen equipo. Pero puede afectar muchas veces las relaciones entre los hermanos cuando uno saca lo espiritual y lo empieza a transformar más a un contexto de influencia bien social y la menos externa espiritual carnal. Afecta totalmente, afecta de una manera que es increíble. ¿Por qué? Porque se hace o se incita a las personas a amar más un grupo que la pertenencia real al grupo. Es decir, ese es el otro aspecto, como decíamos hace un rato, ¿no? Ver minimizando todo o profundizando todo. Hay algo que cuando el liderazgo no transmite esto, está olvidando
y forma parte esencial de lo que nosotros creemos, ¿no? Está haciendo mucho ruido algo por ahí. Vos, sí, bueno, vos fijate que hablando de cómo afecta, es entender el sentido de pertenencia es más que comunitario, ¿no? Dietrich Bonhoeffer hablaba mucho de la iglesia como comunidad, hablaba de la adoración comunitaria, la enseñanza comunitaria, hablando de precisamente el grupo de personas que se congregan para determinada actividad, ¿no? Entonces, eso lo hacía como algo comunitario. Cuando eso comunitario pasa a ser más importante que la palabra de Dios o formar parte de una comunidad aún mayor es donde tenemos el problema. Pablo escribía a los romanos en el capítulo 12 y le decía, nosotros somos muchos, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El concepto que aparece ahí es muy interesante, lo hemos compartido en otro momento, y es la clave del soma, el cuerpo vivo, el cuerpo orgánico, interdependiente, interrelacionado, ¿sí? Como vos decías hace un rato, la iglesia no es un club ni una asociación civil, es una unidad espiritual formada por la vida de Cristo, ¿no? No es una idea que debemos nosotros desarrollar, sino es una realidad creada por Dios en Cristo en la que se nos permite participar. Ahora, esto no es solamente limitado a un solo espacio, sino está relacionado precisamente con toda la iglesia de Cristo, ¿sí? Es decir, no somos solamente nosotros en el lugar en el que nos congreguemos, sino formamos parte de una iglesia de la ciudad, para hacerlo más amplio y más entendible, porque hablamos de la iglesia de Cristo en el sentido amplio, la iglesia universal, pero vos fijate que Pablo le escribía a las iglesias en las ciudades, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, y de ahí formamos parte de esa comunidad. No somos islas independientes. El problema que vos planteabas hace un rato era ese, ¿sí? Cuando hay islas independientes, se genera el gobierno de la carne, ¿no? Y la relación de la carne por encima de la relación del espíritu, ¿no? Vos tenés tradicionalmente, no hablo generalmente, la iglesia del centro es una iglesia generalmente de hermanos más pudientes, la iglesia de los barrios y es de hermanos más humildes, de pocos ingresos y demás. Y tristemente eso todavía sigue vigente en la cultura del pensamiento pseudo cristiano. ¿Por qué digo pseudo cristiano? Porque el cristiano verdadero no puede pensar así. No puede pensar así. El cristiano mira a su prójimo y lo ama como a sí mismo. Y si el prójimo tiene más que yo, es como yo. Y si tiene menos que yo, es como yo. Por lo tanto, no hay un cristianismo, hay una religiosidad. ¿Sí? Es una vida de creyentes vivida bajo una dinámica de sentido de pertenencia a un lugar. No puede ser, y lo hemos compartido muchas veces, que, a ver, en su momento, yo recuerdo en mi niñez, ¿no? Estaban las conferencias unidas, ¿sí? Donde todas las iglesias de la zona se unían con un mismo propósito, ser enseñadas. Eso se dejó de hacer. Vos preguntás y bueno, son excusas, siempre son excusas.
cada iglesia tiene su actividad, es difícil ponerse de acuerdo, y todas son cosas de la carne, no del espíritu. Ahora, si hubiera en nosotros, Filipenses capítulo 2, el mismo sentir, y vos me decís, ¿y cuál va a ser el gran inconveniente? ¿Dónde metemos todos los creyentes? Y bueno, alquilemos el Estadio Madre de Ciudades, que está ahí en Santiago del Estero, ¿no? Que no lo llenamos. ¿Y sabés por qué no lo llenamos? Porque no hay sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Hay sentido de pertenencia a un espacio físico, a un liderazgo de persona, un liderazgo humano, a una dinámica de convivencia, pero no hay sentido de pertenencia a Cristo. Ahí está el problema. Porque si hubiese sentido de pertenencia, todos aportaríamos desde el más pudiente al más humilde su ofrenda pequeña y grande para alquilar el Estadio Madre de Ciudades en Santiago, para que la iglesia de Santiago tenga su espacio, su momento de ser enseñado en comunidad, como pueblo, como iglesia. ¿Por qué no se hace eso? No solo en Santiago, no se hace aquí, no se hace en un montón de lugares. ¿Por qué no se hace? Porque no hay sentido de pertenencia. Hablamos de un Señor al que no nos sometemos como parte del cuerpo de Cristo. O sea que se está desobedeciendo al pasaje de Efesios 4, 5 al 7 que dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo que pasa es Y que hay acá, dones que están solamente en la iglesia de la banda ahí en Barrio Constitución. Entonces, ese es el lugar de pertenencia que vale la pena. Hay dones que están en Colonia Avellaneda, en Entre Ríos, y es esa la iglesia que vale la pena. Porque así vivimos o no, así nos relacionamos entre iglesias. Y eso es vergonzoso, eso es de mal testimonio hacia el mundo. ese es el Hablamos de error. que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, pero a la hora de manifestarle al mundo eso, no lo hacemos. Ese es el error de lo que se llama, que comúnmente muchos se justifican cuando se habla de la autonomía de las iglesias. Cada iglesia es autónoma, no entres, vos no opinas, yo corto la torta, vos estás allá, y es lo que muchas veces hemos desarrollado acá de los grandes problemas que no somos una organización, fuimos un movimiento, pero cada uno por su lado. O sea, más desorganizados que piquetero. Sí, tal cual. Vos fijate, los piqueteros aunan esfuerzos para alquilar colectivos para ir a las protestas. Acá no nos ponemos de acuerdo para hacer una actividad común. La soberbia, la falta de sentido de pertenencia a la iglesia de Cristo ha hecho esto. Es por eso que el enemigo ha ganado tanto lugar, ¿no? Ahí Sí. Vanessa comenta algo, dice, tan hermoso que sería poder reunir tantos hermanos en un mismo lugar y con el mismo deseo de adorar y aprender en comunión los unos con los otros. Es cierto, bueno, por ejemplo, ahí en Santiago, en general el Norte Grande, el llamado Norte Grande, tienen una bendición que, por ejemplo, nosotros no tenemos. La cantidad de músicos, de voces, se podría mostrar y presentar tantas cosas, desde lo folclórico, aunque sé que a vos no te gusta, pero hay conjuntos folclóricos santiagueños, de folclore cristiano, pasar por lo melódico, por los que se creen Luis Miguel, así vos tenés tu espacio. Hay un montón de hermanos que cantan, que tienen dones y talentos, y vos Pero fijate lo que nos perdemos. escuchá, si vamos al Dale. estadio único, yo no voy a cantar. ¿Por qué? Pues yo si voy al estadio único, a mí me reciben como si, imagínate, llega una leyenda del fútbol ahí. Voy a tener que hacer algún jueguito con la pelota.
Te corté todo ahí, ¿no? Te corté tipo Ruggeri. Con una Así, manita. ahí. Bueno, pero vos Claro, fíjate lo interesante lo que vos planteabas hace un rato, porque hay algo que vos hablabas de cómo la carne maneja este concepto de sentido de pertenencia. Vos fíjate lo que dice Romanos 8:15, ¿no? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sujetos en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ¿sí? Sin embargo, aunque tenemos esto como base y repetición constante hasta canciones, ¿no? Hay himnos, coros que hablan de este sentido de pertenencia a Dios como nuestro Padre, quien nos adoptó, porque es la metáfora legal que utiliza, ¿no? La eutesia, que es ser colocado como un hijo, eso es adopción, el espíritu de adopción del que habla aquí Pablo, ¿no? Y es un acto soberano de gracia que nos injerta en la familia de Dios y nos asegura un lugar permanente, y estamos allí por gracia de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos los unos a los otros, porque nos ha dado dones y los dones son para edificación de la iglesia, ¿sí? No para que, teniendo sentido de pertenencia en una iglesia local, edifiquemos ese lugar nada más. No, eso es egoísmo, eso es vanagloria, eso es desprecio y falta de consideración a los hermanos y a aquellos que, siendo hermanos, no tienen inclusive muchos dónde congregarse o cómo crecer, porque nadie los atiende, nadie se acerca. Y ese sentido vulgar, mezquino y carnal de pertenencia ha hecho que muchos lugares sean cerrados y la solución sea que ese grupo que se congregaba en tal lugar venga ahora con nosotros acá y solucionamos un problema de compromiso con el Señor, de atención a los hermanos, de extensión del Evangelio. O sea, había un lugar abierto que se propague más y buscar de esa manera entender el sentido de pertenencia en el cual nosotros estamos, que es le pertenecemos precisamente a Él. Ahora, al pertenecerle a Él, Pablo utiliza el modelo de cuerpo y dice que está unido a la cabeza, no a las cabezas, a la cabeza que es Cristo. A ver, las cabezas, los líderes son temporales o irrelevantes en este falso concepto de independencia de las asambleas, ¿sí? De hecho, no existen cuerpos, existe el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no puede haber independencia de la mano, del antebrazo y del antebrazo del hombro, y así sucesivamente. Hasta Pablo usa ese ejemplo, como diciéndonos, a ver, yo sé que les cuesta entender, pero puede decirle el ojo al pie, el pie a la mano, puede, no, si somos parte de un cuerpo, pertenecemos ahí. Ese es el sentido de pertenencia amplio, profundo, el primario en el que nosotros debemos de movernos. Ahora, cuando se plantea el mal llamado concepto de independencia de las iglesias, es yo no te permito, Matías, que te metas en Colonia Avellaneda y vos no me vas a permitir a mí meterme en la banda. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si de hecho somos un cuerpo y nosotros tenemos capacidades para edificarnos, bendecirnos los unos a los otros. ¿Por qué razón nosotros nos dividimos? ¿Por qué razón nos separamos? Mira, yo crecí en un lugar donde nos decían que éramos los mejores jóvenes del país, que había un hermano que había viajado mucho. En aquel entonces no era como ahora, que es más sencillo moverse, y decía, no, ustedes no saben la iglesia que tenemos, ustedes son esto, ustedes son lo otro. Y yo crecí en gran parte de mi juventud creyendo eso que me decían. Ahora, ¿qué sustento bíblico hay para prestarle atención a eso? Absolutamente ninguno. Estoy hablando 40 años atrás.
no había ni hay sustento bíblico para eso. Yo formo parte de un cuerpo donde hay partes, el mismo apóstol Pablo, tomando esa analogía, dice que se cubren porque avergüenza tenerlos expuestos, hablando de las partes pudendas, íntimas y demás, dando esa idea de entender de que nosotros nos cuidamos los unos a los otros, no nos exaltamos a la mano porque hace, porque la mano necesita de un montón de ligamentos, de huesos, de músculos, y a su vez necesita estar unido a la cabeza para que la orden que reciba la pueda desarrollar. Entonces, nosotros somos iglesias autónomas, sí, porque estamos en distintos lugares, perfecto, lo entiendo, lo acepto. Hablamos de las iglesias en las casas, las cartas a las iglesias en las ciudades, que habían varias iglesias en casas, pero la carta se manda a la ciudad. Qué casualidad, es decir, tenían que pasársela, tenían que tener contacto entre ellos para poder pasársela. Y acá nosotros en el contexto actual no nos relacionamos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en la Biblia, en el concepto etimológico y hasta en el análisis exegético de las escrituras para que nosotros creamos que tenemos que la capacidad de decidir por encima de y decidir quién puede opinar y quién no? Yo Y creo que así hay es que mucha nos influencia. perdemos. Sí. Yo creo que hay mucha influencia humana en estos puntos, ¿no? Que, por ejemplo, yo conozco y he visto, y hace poquito alguien me estuvo hablando de este tema también, y yo me puse un título, Liderazgo Castradores. Un poco fuerte, ¿no? Liderazgo Castradores. En relación un poco a lo que vos estabas hablando, sobre ese sentido de pertenencia, que uno entiende también que hay un ministerio, que el ministerio se tiene que mover con gente, que hay gente que tiene que estar comprometida y todo lo demás. Y me planteaba un hermano una situación en la cual este hermano invitaba a predicadores y los predicadores no le querían ir diciéndole que ellos no podían ir porque tenían una obligación o tenían otra invitación. Dado que justo llamó a una de esas personas, a otro pastor que supuestamente le había dicho que iba para un lugar, y descubre que era mentira. Entonces, he notado, y yo estuve con personas que muchas veces eran muy celosas de esos, de los hermanos que sirven, y no los dejaban moverse a otras congregaciones cuando tenían alguna invitación para predicar el evangelio y cosas por el estilo. Entonces, muchas veces yo creo que también hay una diferencia en el liderazgo de no apoyar, quizás, viendo todos los extremos, no estoy ya pasando un extremo, ¿no? Que a veces no se apoyan el ministerio para que surjan otros predicadores, otros hermanos que enseñen, otros hermanos que tengan un ministerio interesante o importante dentro de la comunidad. Porque si bien donde se desarrollan las iglesias, hay unas ciertas divisiones, ciertas, perdón, claro, sí, serían divisiones urbanas, ¿no? De barrios, en fin, y que cada uno está en un lugar y en un contexto diferente, pero por otro lado, en esa comunión que se maneja, muchas veces aparece este tipo de cuestiones en el liderazgo donde terminan siendo más que nada castradores. Sí, tal cual. Hay un comentario de Carlitos Pintos, autónoma pero no independientes, dependemos los unos de los otros, pero para muchos líderes les conviene la independencia. El diotrefismo es real, hermanos, es real. Y para aquellos que por ahí no conozcan mucho de este muchacho Diótrefes, lo leo, 3 Juan, verso 9. Lo buscaba mientras leía, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, fíjate, yo he escrito a la iglesia, iglesia
grupo de hermanos adquiridos por la sangre de Cristo, pero Diótrefes, una persona al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Cualquier parecido con lo que sucede aún hoy en la actualidad, créanme, no es pura coincidencia, ¿no? Es Biblia pura, ¿no? Como decía Carlitos, ¿no? Les conviene la independencia porque en esa independencia mantienen lo que llaman o mal llaman ellos autoridad. No, no, no. Mantienen precisamente algo que es todo lo contrario, ¿no? Mantienen, se me fue, el autoritarismo. Comenta ahí Mariela, en Frías vino un evangelista de Tandil para hacer una campaña y mandó a llamar a todas las iglesias cristianas para trabajar en la obra y solo 15 pastores de cada iglesia estuvieron de acuerdo con esa campaña, las otras iglesias no. Pero para la gloria de Dios, esas iglesias que trabajaron para el Señor estuvieron unidas, la campaña duró 15 días, en unos días aceptaron 360 almas a Cristo, el Señor se glorificó poderosamente en ese lugar y hubo milagros, perdón que ahí no... Falta una parte, parece. Vamos a esperar si la completa. Sí. Ajá, sí. Bien, a ver, es interesante, vos fíjate, bueno, se toca un punto muy, muy crucial ahí en lo que son las campañas, ¿no? Vos fíjate que cuando hemos participado en muchas reuniones tristes de liderazgo que van a organizar campañas, y antes de la campaña el gran dilema es, y bueno, los que se convierten, ¿de quién son? ¿A dónde van? ¿Quién los recibe? En primer lugar, ¿de quién son? Son de Cristo. En segundo lugar, ¿quién los recibe? Y donde ellos quieran ir, tirarle el listado de opciones dónde ir por cercanía, por invitación, por lo que sea. Es irrelevante el lugar al cual van a ir, ¿no? Bueno, esa es una... Estaba mirando porque creía que se había ampliado la... No, todavía no. Es importante esto porque realmente en estas actividades, cuando hay ese sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, realmente Dios obra de una manera importante y lo cual uno puede exaltar y glorificar el nombre de Dios mucho más que cuando a veces intentan hacer las cosas por sí solo, ¿no? Lo triste del caso es que a veces no se tiene esa visión de unidad y al no haber una visión de unidad es como que ya uno empieza a perder la visión y piensa que es como jugó un tiempo la selección argentina, ¿no? Con mucho individualismo y poco trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se está mirando el pasado, el presente, si ha pecado, si no tiene testimonio, si tiene testimonio, si está en acuerdo con todo el grupo o no está de acuerdo con todo el grupo. Y esas cosas creo que muchas veces son las que terminan lastimando al cuerpo de Cristo en realidad, ¿no? A lo que forman la iglesia, ¿no? En general, terminan haciendo una desunión tremenda. Tal cual. Ahí Carlos comparte algo dentro de lo que son las campañas, ¿no? Lo importante es que estemos seguros que van al cielo.
hay tanto para analizar por ahí ese tema de campañas. Le dedicaremos en algún momento un programa especial porque hay mucho para desarrollar y las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, Vos usás mucho el ejemplo de fútbol, ¿no? Y el cristianismo, no me gusta usar la palabra cristianismo, o sea, sería creyentismo, o los creyentes, son bilardistas, ¿sí? Son bilardistas. Todo por resultados, todo por resultados. Como si el resultado dependiera de nosotros, ¿no? Y el resultado es lo que garantiza el éxito. ¿Sí? Decía Oscar Ruggeri, el apóstol Oscar Ruggeri, histórico 6 de la selección argentina, salir segundo no sirve, prefiero salir último, decía él, ¿no? Es una vergüenza porque nadie se acuerda del segundo. Bueno, ese es el pensamiento que tristemente se tiene muchas veces, ¿no? Se piensa más en los resultados, en las apreciaciones humanas que en el obrar de Dios. Pablo mismo de hecho esto es histórico, ¿no? Los corintios lo tenían, 1 Corintios 3, ¿qué le decía Pablo? Oigo que hay entre ustedes divisiones, ¿sí? Unos dicen, yo sigo a Matías, yo sigo a Carlos, yo sigo a Nelson, yo sigo a fulano, mengano, y le dice Pablo, muchachos, acá ni Carlito, ni Matías, ni Nelson, ni nadie son nada, dice. A lo sumo, téngannos los hombres como colaboradores de Dios, pero ni el que ríe, ni el que siembra, primer punto. El que siembra, ¿ve resultado de una vez que termina de sembrar, sí o no? No, porque siembra. Su labor es sembrar. El que riega, ¿ve el resultado de su riego? Le van a decir, sí, bueno, porque empieza a florecer. Él riega, puede ver que la semilla murió, dio su brote, pero no vio el resultado. Ahora, el que recoge, ¿qué recoge? Los resultados. ¿De quién? Del que sembró, del que regó, no, del que da el crecimiento, que es Dios. Y volvemos al sentido de pertenencia. Toda la obra, el poder del Evangelio pertenece autoritativamente y soberanamente a Dios. Nada depende de nosotros. Nada depende de nosotros. Entonces, ahí es donde tengo el gran conflicto, ¿no? Quiero resultados, ¿sí? Recién compartía, habían 360 almas recibieron a Cristo. Perfecto. Pero ¿qué hubiera pasado si ninguna? ¿Hubiese sido un fracaso? Y para muchos sí, porque invirtieron dinero, invirtieron tiempo, invirtieron... Pero ¿por qué es un fracaso? No entiendo el concepto de fracaso, como tampoco entiendo el concepto de éxito de los 360, porque hubo una cosecha de una siembra previa, de un riego previo, de una labor del Espíritu Santo, para que Él obre con poder, con autoridad para su gloria, no para la mía. No importa si fue uno, ninguno o 1.000.000. No importa. ¿A quién le importa eso? ¿Al hombre? ¿A Dios? No, el sembrador salió a sembrar. Punto. Me toca sembrar, vamos a sembrar. Pablo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. No dice, ay de mí si no se convierte en muchas personas. En ningún lugar lo plantea Pablo. Pablo plantea la predicación como una necesidad de la persona, de él como hijo de Dios. No, no como el éxito. Venimos hablando en serio, Adriana. No pasamos desapercibido el club. Está bien, está bien. Calma las aguas, la Adriana, con el comentario.
Es tremendo, porque ahora, ¿será por eso que hay tantas trabas muchas veces en la iglesia a causa de la división? ¿Qué liderazgo, si nosotros vemos esto, ¿no? Porque la pregunta sería, Eh, ante esto, ¿qué liderazgo estaría bien delante de Dios si en vez de unir estamos desuniendo? Me planteo esto, lo que estamos el liderazgo bíblico es un liderazgo de unión. A ver, todo un tema, ¿no? El gran problema que tenemos es que el liderazgo se ha transformado en un liderazgo de referencia, ¿sí? No en un liderazgo de guía. Cuando el liderazgo es de referencia, yo me paro detrás de, ¿sí? Que es lo que pasaba con los corintios. Me paro detrás de Pablo, de Apolos, de Pedro, ¿sí? Liderazgos de referencia. Ahora, el liderazgo de guía es aquel que impulsa, ¿sí? Mira, veía un video no hace mucho que lo descargué de una capacitación que hice hace mucho tiempo de psicología pastoral que hablaba de eh, la vida del rebaño, ¿sí? Y la reacción de rebaño, ¿sí? La mente de rebaño. Y entonces había un pastor con un montón de ovejas y tenía que cruzar un río no muy ancho, ¿sí? Un canal, le decimos en Mendoza, será un río de un ancho no más de 5 metros. Y había un puente angosto y él tenía que cruzar todas las ovejas. Eh, y no había forma, ¿no? Ni con los perros, ni empujar, ni intentando, ni cruzando él, llamando, ¿no? Hasta que de repente toma una oveja y la empuja al puente, hasta la mitad del puente, y como la empujó hacia el otro lado, la oveja siguió. Y cuando esa oveja siguió, el resto de las ovejas la siguieron. Pero el pastor no estaba del otro lado. El pastor de guía, el líder guía, muestra el camino, no se pone como referencia. El problema que tenemos en el liderazgo actual es que en su gran mayoría es autorreferencial y los hermanos son los hermanos se referencian en persona, ¿sí? ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de Matías. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de Carlito Pinto. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de... Perdimos el sentido de pertenencia, perdimos la mentalidad de rebaño porque el liderazgo se olvidó que es parte del redil. No es el pastor, el gran pastor ante el que vamos a tener que rendir cuenta. Debe ser un liderazgo de guía, no de referencia. El fin no sos vos. No es que te escuchen, no es que te sigan a vos, no es que hagan lo que vos decís, es guiarlos por el camino que Dios trazó. ¿Sí? Es por eso la importancia de, se habla del liderazgo, de su deber, de sus acciones y reacciones y demás, siempre poniéndolo por encima de. Pero el episcopo, la palabra en el original para el anciano, el líder, el obispo, es epi por encima, el que ve por encima. ¿Sí? Entonces, ve por encima, hay un puente, ¿cómo hago para que los hermanos lo crucen? ¿Me paro del otro lado? Estoy siendo autorreferencial. Las ovejas no cruzan, tengo que acompañar, empujar, guiar a una oveja para que todos comiencen a seguirlas y todos avancemos de esa manera, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es, muy buena la referencia que está dejando Carlos ahí, ¿no? Todo líder debería entender que no es jefe, sino siervo, entonces se lidera sirviendo y se sirve liderando. Está bueno. Tal cual. Muy buena frase. Vamos a anotar, Carlitos Pinto se mandó la frase de la semana. Hay,
Hay que borrarle el nombre, el primero que Que la- que le ponga los derechos de autor, así que no, pero ya está bueno, escrito ahí que fue Carlito. comience que Vos hay que fijate cuál es patentarla. el problema que tenemos. Sí, tenemos un problema que somos, hasta como sociedad, ¿no? Eh, Se habla Oh, del retroceso social, ¿no? Aún el avance tecnológico hay un retroceso social. Y sí, aún en el avance teológico del conocimiento hay un retroceso tremendo. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en tribus, ¿sí? Hay sentidos de pertenencia tribales, ¿sí? Eh, donde hay una distorsión de visión y hay que enfocarse solamente en una, ¿sí? En esa referencial, la que el pastor indique, la que el liderazgo diga, ¿sí? Y rechazar al resto y deshumanizarlos desde el aspecto espiritual, porque claro, ellos pobres no entienden, ¿sí? Y entonces la iglesia se convierte en un círculo cerrado, ¿sí? En lugar de un cuerpo que se extiende, un cuerpo con una visión misionera de extensión. Si vos fijate, en el Sermón del Monte Jesús decía, ¿no? Si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿Eh? Más adelante le dicen, esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esto va a ser lo distintivo. Lo distintivo va a ser la unidad. Dice Jesús, rindiendo cuenta, Juan 17 le dice al Padre, te pido que estos sean uno, estos y los que han de creer, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Por lo tanto, eh, el liderazgo autorreferencial nos aleja y aleja al cuerpo de la iglesia local precisamente de Dios, de la esencia, de la misión, del enfoque que debemos nosotros tener y hace un compromiso, no me viene la palabra ahora, como lo atrapa hasta emocionalmente, ¿no? En estos sí. contextos modernos donde la experiencia emocional temporal es fundamental, ¿no? Donde no les imponen compromiso más que estar, más que ofrendar, más decirles que se sientan parte, que los quieren, que son importantes para ellos, que haya arraigo, pero nada más, ¿sí? No hay un cuidado, una guía, un enfoque, una referencia clara, que la referencia es Cristo, ¿no? Hebreos 12. Eh, Tenemos una carrera que seguir, que continuar, grandes nube de testigos, todos juntos tenemos una misma referencia. Y la referencia es Cristo. Y nosotros en comunidad eh, debemos avanzar. Y ojo, que esto es interesante, en comunidad, no en comodidad, que es otro tema también, en comunidad que no es comodidad. De hecho, no existe la comodidad en la congregación. El que se siente cómodo no se está dejando usar por el Señor, es así. Porque la comodidad me establece, me limita, si me estaciona. El servir me moviliza a nuevos estadios de incomodidad o de comodidad desconocida que me van moviendo a otros nuevos estadios de comodidad o incomodidad, pero que me va acercando cada vez más en la dinámica divina a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. ¿Sabes qué notaba también, Nelson, hace rato mientras hablabas y decía por bajito yo? Después de, vos me estás dando letra para que hable, ¿no? Para que empiece con las municiones pesadas. Pero no, vos sabés que estaba notando también, no sé si pasa ya en la zona que estás vos, y ahí a ver lo puede también Carlitos, no sé quién más estaba ahí. Estaba el hermano José Sánchez allá al norte en Estados Unidos, tenemos por Frías, tenemos ahí en Miami en campamento que está la Adriana junto con Don Noé Suazo,
que calculo que Noé Suazo nos debe estar escuchando. Ah, lo estaba comprometiendo. Pero ¿sabes qué estaba notando también? En ese sentido de pertenencia, aparece un grupo de liderazgo en el cual que si no lo hacen ellos, está mal. Si lo hace otro, está mal. Entonces, eso ha generado que dentro de las diferentes iglesias se vayan armando otros grupos en los cuales ya una vez habíamos hablado. Consideran que están mal predicados, que están mal enseñados, no comparten plataformas si no salen del mismo instituto, no invitan a otros que no sean a menos predicadores famosos, y tienen esa visión cerrada, del grupo cerrado, en el cual si no trabajan ellos, se trabaja mal. ¿Qué opinas de ese tema? Eh, es, ¿Lo viste o no? es triste, pero real. Sí, 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 pasa en muchos lugares, ¿no? Mirá, eso es precisamente todo lo que no hay que hacer, ¿sí? Es todo lo que no permite. Vos usabas una palabra muy dura que no es que la dejé pasar por alto o que ignoré el comentario, ¿no? Del liderazgo castrador. Bueno, ese es un liderazgo castrador. ¿Por qué? Porque no deja desarrollar el don de aquel que no tiene en su economía la capacidad suficiente de pagar un instituto para estudiar, pero capaz que sí tiene la sinceridad que aquel que pagó y estuvo encerrado 3 o 4 años no tuvo, que es la devoción de que en su tiempo libre dedicarle tiempo al estudio de la palabra, a la lectura, al aprender, a preguntar, a crecer. Y lo estoy limitando porque no cumple una serie de condicionamientos que no son bíblicos. Por lo tanto, son iglesias castradoras, ¿sí? Son iglesias no solamente castradoras, sino negadoras de la autoridad soberana de Dios, que es la que por medio del Espíritu Santo repartió dones a los hombres, para que esos dones a esas personas que son miembros de la Iglesia de Cristo, utilizando y desarrollándolos, seamos todos edificados mutuamente. Entonces están tomando una autoridad que bíblicamente no tienen. Me pueden venir a decir y a explicar que todo lo que obviamente aquellos que hemos tenido la posibilidad de estudiar lo sabemos, los 3 años de Pablo, todo ese verso, si fuese real, Dios hubiese sido más concreto en las Escrituras. No estoy en contra de los institutos. De hecho, yo he hecho institutos y doy clases en varios de ellos, pero a lo que voy es cómo nacen, por qué nacen. Nacen por la falta de enseñanza en las iglesias. Durante mucho tiempo, las asambleas de los hermanos eran distinguidas por la enseñanza. De hecho, los institutos que hoy son famosos se nutrieron, y fue mi generación y una generación anterior a la mía, los primeros, viniendo a buscar a las asambleas a los jóvenes porque tenían una formación muy buena y les permitía que a la hora de enseñarle a ellos formaran lo que después fueron muchos de ellos profesores docentes de su misma institución. ¿Sí? ¿Cuál fue el beneficio? Bueno, que hubiesen muchos jóvenes preparados. ¿Cuál fue el no beneficio? El no beneficio fue que la iglesia perdiese a sus maestros, a sus potenciales enseñadores, ¿sí? Aquellos que venían detrás, porque se los llevaron con otro tipo de intereses a formarlos y nunca volvieron. Aquellos de la generación anterior, inclusive de mi generación, la gran mayoría nunca volvió a su iglesia local y su iglesia local aportó inclusive para que pudiese estudiar en alguno de esos institutos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo?
¿Fue enriquecer y edificar a la iglesia? Discúlpenme, pero no. Por lo tanto, si eso es un requisito para desarrollar el don en la iglesia, primero, bíblico, no es. Fomenta la desunión, fomenta la discriminación entre hermanos. Mira, yo he conocido un montón de hermanos, por la gracia de Dios, de distintos países, que lo que más he aprendido es la sencillez, la humildad. ¿Y sabés de quiénes los he aprendido? Me he sorprendido gratamente de aquellos que nunca dijeron los estudios que tenían, valía la pena hablar con ellos, y después de enterarme por otro lado quiénes eran, la capacidad y todo lo demás, dije, con razón, pero nunca expusieron sus títulos delante. Nunca expusieron sus títulos delante. De hecho, es vergonzoso ese tipo de actitudes. Me suele pasar en algunos lugares donde he ido que me han preguntado si he estudiado en determinado instituto. ¿Cuál es la relevancia de haber estado ahí o no haber estado ahí? O haberlo hecho en otro que de hecho no lo hice en uno nacional. ¿Qué es lo relevante? ¿Me enaltece más? ¿Me hace más? ¿Me hace menos? Absolutamente nada. Lo que me hace vergonzante es que yo anteponga ese conocimiento, ese título, ante lo que es primordial, que es la palabra de Dios, que son los dones dados por el Espíritu. No tienen... eso es un liderazgo autorreferencial o un liderazgo referencial. No es un liderazgo bíblico. No es un liderazgo que hace mover, que encamina. No, todo lo contrario, porque el que no puede pagarse el instituto y demás, no va a tener nunca la capacidad de poder formar parte de aquellos que enseñan. ¿Pero por qué si Dios le dio el don? ¿Dónde dice en la Biblia que nunca va a poder formar parte de un cuerpo pastoral, de un equipo de enseñanza? Conozco escritores prolíficos, inclusive acá en nuestro país, que no fueron a ningún instituto, y algunos de ellos tengo sus libros y digo, mirá qué interesante. Llevó su tiempo de estudio, de dedicación, de investigación, y haber estado en un instituto lo elevaría más. No, bíblicamente no lo entiendo, no lo acepto, porque la discriminación no es bíblica. La clasificación para el servicio de esa manera no es bíblico. ¿Qué es lo que espera? Decía el profeta, ¿no? Oh Dios, de ti, sino que obres misericordia, hagamos justicia y seamos humildes ante Dios. Bueno, todas esas cosas, ese liderazgo no lo está cumpliendo. Y es tremendo porque no permiten tampoco que justamente lo que estamos diciendo, no puedan prosperar otros hermanos que tienen grandes capacidades que Dios les ha dado, y se juega a ser Espíritu Santo y no a hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tomar el lugar del Espíritu de Dios. Y eso es terrible. Tal cual. Ahí leí un comentario que pasó por desapercibido casi, de Carlos, que dice, el don no lo dan los institutos, aunque lo enriquecen. Y es cierto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Muchos tienen miedo a las sombras. Es interesante. No está mal la formación, es recomendable. Tenés los medios, hacelo, genial. Pero eso no te va a dar un nivel superior a nadie, ¿no? Te va a dar una responsabilidad que espero que asumas. ¿Qué decía Pablo? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Cuál es la relación? ¿Conocimiento o condena? No, a ver, cuanto más sé lo que debo hacer, si no lo hago, estoy pecando. ¿Qué dice Santiago? Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo.
por eso dice eso. Es decir, mirá que cuanto más sabés, más responsabilidad tenés ante aquel al que le perteneces, ante Dios. Es esa la Sí, idea, Paulina. qué bárbaro, ¿no? Qué fuerte lo que dice ahí, miedo a las sombras, porque en el servicio de la iglesia de Dios no existe la competencia. Y si Dios ha establecido a una persona en el liderazgo de la congregación y surge de la misma congregación alguien con quizás las mismas o mejores capacidades, ¿por qué sentirse menos? Si todo lo da Dios. Por ejemplo, a Y ver, si algo me falta, ¿por qué no pedir ayuda? ¿por qué no? Y si algo me Ahora, sobra, ¿por qué no doy ayuda? claro. Y fíjate que esto es interesante porque es lo que hoy está sucediendo. Ese punto de, vos dijiste bien la palabra discriminación, de elegir o seleccionar el mejor producto para poner en pantalla. Y ¿por qué no a las otras personas? Es tremendo, ¿no? Yo acepto, hay cosas que sí me parecen muy buenas, como por ejemplo el tiempo de preparación, no tampoco vas a poner a una persona, un neófito, una persona nuevita a predicar porque no lo va a poder hacer, pero cuando va pasando el tiempo y vas viendo el crecimiento, vas viendo, tiene que haber ese acompañamiento y esa oportunidad, ¿no es cierto?, de que justamente haya, nosotros usamos esta palabra, un ganadero, sería un coequiper, trabajando al lado. Es algo maravilloso, es algo que regocija realmente, pero como lamentablemente se metió mucho humanismo en la iglesia, es decir, carnalidad, ha infectado de esta manera y está generando otro tipo de, o quizás aumentando la forma de apostasía en un nivel, distintos niveles con distintos síntomas, ¿no? Como los resfríos, que hoy hay miles de resfríos con distintos síntomas, apostasía abierta, ramificada de distintas formas. Es algo que tenemos que empezar a cambiar al menos desde nosotros mismos. Sí. Eh, lo triste es que al intentar hacerlo quedás más solo que antes, pero a la larga es bueno, porque si no sería buscar la aceptación de los hombres, ¿no? Así que hay que procurarlo desde lo pequeño. Como Chuck Norris queda solo, ¿eh? Bueno, pero eso es Sí. un tema porque hay mucha gente, Y se o suman a la hora de pegarte. claro, pasa que el tema está acá, que cuando cualquier ser humano tiene un poquito de poder, ya se cree intocable. Creo que una vez lo Sí. hablamos, ¿no? A veces pasa, vos vas al hospital y el enfermero piensa que es dueño del hospital y maltrata a toda la gente. El médico piensa que es dueño de la ciudad y te vas a sacas un turno, te dicen 10:30, va a 10:30, te atiende a las 12 porque recién a 11:30 llegó. Y las personas, y en la iglesia pasa lo mismo. Cuando uno tiene un poquitito de poder, no se manifiesta el obrar del Espíritu Santo, de esa mansedumbre, de esa paciencia, de esa bondad, de ese carácter que tenía el Señor, sino que se impone nuestra carnalidad, lo que miserablemente somos, lo que nosotros queremos controlar, lo que nosotros en algún momento hemos querido hacer. Y ahí es donde viene el error grande de, de tomar estas actitudes, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez una persona con la que trabajaba, me dijo, si vos sos el líder de la alabanza,
el único que puede faltar y hacerle sentir a los tuyos, hacerle sentir a los músicos que el único que puede faltar sos vos. Ellos tienen que estar antes que vos. Y a mí me chocó esa enseñanza, porque no la acepté, por supuesto, porque ya de por mí ya siempre he sido yo una persona de estar antes de tiempo y tener las cosas antes de tiempo. Pero no me parecía sentirme decir, no, yo soy el único que puede faltar porque yo soy el líder. Yo puedo llegar tarde porque yo soy el líder. Y yo creo que muchas veces ese liderazgo se ha impuesto, ¿no es cierto?, con ciertos privilegios políticos, que tenemos que entender que la iglesia no es una sede política, que Dios no hace política, y que por eso siempre me gusta citar en 1 de Pedro capítulo 5, que el que gobierne la iglesia gobierne con autoridad del Señor y no como quien manda. Y parece que ese pasaje no existe. Poco se lo lee, poco se lo trata, poco se lo quiere hablar, y terminamos cayendo en esto, en lo que a mí me parece, en lo que yo creo y en lo que yo quiero hacer y voy a hacer, como muchas veces hemos escuchado. Yo creo que Carlitos también lo habrá escuchado por ahí, muchos hermanos que están conectados. A mí me causa gracia cuando dicen el que corta la torta soy yo. Me causa gracia porque es una frase tan ridícula en el contexto en el que se la usa, ¿no? Es mejor usarla en un Tan de cumpleaños la y no en la carne. iglesia. Tan de la carne, tan de la carne. Tan de la carne. Vos citabas, mire, buscaba ahí, 1 Pedro 5, el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, ¿cómo puede ser que el líder es el único que tiene la opción de no estar? Claro, porque dejó todo ordenado, todo organizado. Bueno, ese es un mal concepto de liderazgo, ¿sí? Ese es el liderazgo referencial, el del que hablábamos, ¿no? No el que guía, el que mueve, el que alienta, ¿sí? El que cumple el propósito de Dios. Y tristemente es el liderazgo que cada vez estamos viendo más crecer, reconocer, y lo más triste es seguir, ¿no? Los liderazgos referenciales. Vos fíjate, las iglesias más numerosas tienen liderazgos referenciales. Sí. La iglesia D, y la iglesia D es del que siempre predica, el que siempre corta la torta, el que siempre decide, el liderazgo referencial. No, ¿dónde está el Señor ahí? ¿Qué está buscando? ¿Sí? Y esos liderazgos referenciales suelen decir, yo quiero una iglesia que, ¿sí? Yo quiero una iglesia misionera, yo quiero una iglesia que atienda esto, yo quiero una iglesia que, y cuando vos tomás la palabra de Dios, todo lo que los distintos grupos quieren hacer, en realidad todo eso todos tienen que hacerlo, porque forman parte del propósito de la iglesia para la iglesia, en cualquier lugar, en todo grupo. No existe la iglesia misionera. Uno va a decir, no, ¿cómo que no? Nosotros tenemos tantos misioneros, pero eso no te hace una iglesia misionera, o sea, te hace una iglesia que tuvo un solo enfoque, pero a ver, de acá hacia allá, ¿cómo trabajar lo cotidiano, lo real? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Enfocado solamente en eso? Obviamente, si yo le estoy diciendo a mis hijos que desde que empiezan en la primaria, por ejemplo, que cuando vayan a la secundaria los voy a mandar a estudiar a otra provincia. Cuando llegan a esa edad, ¿a dónde quieren ir ellos a estudiar? A esa otra provincia, porque se lo repetí todo el tiempo. Si yo le estoy diciendo todo el tiempo a los hermanos, de acá tiene que salir alguien a la ventana 2040, de acá tiene que salir alguien al África, de acá tiene que salir alguien a tal lugar, y se lo repito, porque cuando
tengas tal capacidad, tal estudio, tal cosa, y cuando llegue ese momento y tenés todas esas cualidades, ¿dónde quieres ir? ¿Es una decisión del espíritu? ¿Es una decisión de la persona? ¿De Dios hablando de la persona? ¿O es una semilla sembrada en la cabeza, regada constantemente, recordada todo el tiempo, que cuando llega el momento, ¡pum!, obviamente ese joven, esa joven se quiere ir o se va a esos lugares porque le estuve diciendo que lo estuve preparando para eso? Ahora, cuando se da de manera natural, una iglesia que crece bajo los principios bíblicos, va a ser una iglesia que se extienda, y en esa extensión va a ser inevitable que llegue el momento en que esa iglesia envíe más allá de sus límites a un matrimonio, a un varón, a una mujer, al que sea. Va a ser inevitable, pero no puede ser ese el propósito, porque se lo estoy diciendo constantemente. De la misma manera que si estoy diciendo constantemente, esta es la iglesia, acá tenés que estar, acá, 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 y obviamente el día que no esté acá se va a sentir mal, pero porque yo le sembré un sentido de pertenencia, un sentido de propósito que no está en la palabra de Dios y que está lejos de lo que Dios establece para la iglesia en su conjunto. Así es. Ahí creo que va a subir un invitado. Pará. Ahí estoy esperando que me confirme. Ya te digo quién es. Vamos a ver si puede subir. Eh, Hay tanto para hablar de esto, ¿no? Parece algo muy cortito. Ah, no, está manejando, si no subía. Este, y fíjate todo lo que se va explayando cuando vamos a hablar de este sentido de pertenencia. En primer lugar, saber de que pertenecemos al Señor y como muchas veces hemos manifestado, ¿no? No somos, no pertenecemos, no fuimos comprados por una denominación, no fuimos comprados por un pastor, sino que hemos nada más y nada menos comprado a precio de sangre por el Señor y le pertenecemos a Él y lo que tenemos que hacer es darle constantemente la gloria y la honra a Él. Pero bueno, como dijimos recién, ante todas estas situaciones se ha ido sumando el egoísmo, el egocentrismo y es donde comienza a lastimarse y a perder el enfoque que realmente debería tener la iglesia del Señor. El otro día citamos la canción de Marcos Vidal, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Y solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar, ¿no? Y es un llamado de atención para todos los hermanos de saber dónde estamos colocando nuestra mirada, nuestra fe, dónde estamos apuntando aún con nuestro servicio. Y acá viene el problema, Nelson, de lo que vos también en un momento desafiabas. Llegará el momento que nos daremos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y que en vez de contribuir para el crecimiento de la iglesia del Señor, estamos restando. Llegará el momento que reaccionará o van a reaccionar todos los creyentes, me incluyo, y ver nuestros errores y caminar en una sola mirada. Interesante pregunta. Espero que llegue. Eh, el problema o el punto está en la urgencia de que eso suceda. En la urgencia de que empecemos a vivir lo que sabemos. Como dijera Pablo, que citábamos también en Filipenses 2, ¿no? Que haya en todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando eso sea una realidad en nosotros, todo va a comenzar a cambiar en nosotros. Así Hay es. una interesante lo que dice Carlitos.
Fuerte. Lo plantea como una pregunta reflexiva. Dice, ¿queremos pertenecerle a Él? Dios quiera que sí. Bueno, el gran problema, el gran dilema, lo citábamos al comienzo del programa, ¿no? Cuando damos la base de lo que es el sentido de pertenencia. Yo ya le pertenezco a Él. Ese es el gran dilema, el gran dilema que tenemos de no querer entender ni aceptar que yo le pertenezco a Él. Citábamos lo que Pablo escribía, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Pero no es por una decisión personal, sino por una pertenencia a Él, porque Él nos compró, ¿no? Citábamos las palabras de la cruz, consumado telestai, el precio ha sido pagado. Fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Le pertenezco a Él. El gran problema o la pregunta reflexiva sería, ¿estoy dispuesto a ser sumiso a Él? A tener y disfrutar mi sentido de pertenencia, porque yo ya le pertenezco. Nadie me puede arrebatar de su mano. Es decir, yo le pertenezco a Él. Estoy dispuesto a que en esa pertenencia sea Él el que tome las decisiones por mí y sobre mí. Se puso fuerte, ¿eh? Y de hecho, cuando no existe esa intencionalidad o esa reflexión o esa conmoción interna, y me tengo que ir a lo que dijo Jesús. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, que está preparado para Satanás y sus ángeles. Cuidado, porque cuando le digo a alguien Señor, estoy reconociendo su pertenencia. Veíamos también al comienzo, Señor es Kyrios, ¿sí? Es pertenencia soberana, absoluta. Le pertenezco a Él, ¿sí? Somos del Señor. Entonces, ahí está el gran dilema que tiene el creyente, el no reconocer la autoridad soberana de Dios en su vida y decirle livianamente Señor. Y a veces también el convencido, ¿no? Que le gusta toda esta dinámica evangélica y le dice Señor, hasta es más reverente que muchos que han recibido a Cristo en su corazón, pero nunca se arrepintieron. Debiera de ser muy prudente y cuidadoso cada vez que oro y digo Señor, porque le estoy diciendo, estoy rendido a ti, reconozco que sos mi dueño. Cuidado con eso. Vos fijate que Pablo hablaba del cántico, que en realidad esa expresión es interesante. El cántico es el resultado de algo. Para otro momento ya estamos en el minuto final, pero es muy interesante eso, ¿no? Dice que debemos cantar con el entendimiento. Bueno, el cántico es una expresión de gozo, la referencia es una expresión de gozo, de gratitud por la gracia recibida, y si lo hago con el entendimiento, cuando le digo Señor, es mi Señor, en el sentido de salvación, en primer lugar. Si morís hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Por qué? Reconociste tus pecados, te quebrantaste, exclamaste a Dios por perdón, creyendo que es el único que puede perdonarte. Y si ya lo hiciste, cuando le decís Señor, estás rendido, ya fuiste salvo, pero estás rendido de manera tal que ese proceso de santidad progresiva que Él inició lo pueda continuar en vos, porque cuando nos rendimos a Él, cuando reconocemos su señorío real, es donde le estoy dando el espacio y la autoridad para actuar y transformar mi vida en lo cotidiano. Tremendo. Un desafío en este tiempo, reflexionar sobre estos puntos, principalmente sobre este sentido de pertenencia bíblico y no sobre el impuesto. Esto es interesante.
Me surgieron un montón de cosas ahí, ¿no? Pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Yo creo que hoy estuvo muy claro y agradecemos también a los hermanos que nos estuvieron acompañando, algunos hermanos nuevos que los vamos a nombrar, que Carlos, perdón, no, Carlos Pinto, ya conocido, es parte de la farándula cristiana. Había una hermana, aquí está, Mariela Karina Chávez, de Frías, aparentemente. Le saludamos y bienvenida al programa. Y he visto a alguien más acá, Claudia Rojas. Le mandamos un saludo muy grande también. Muchas gracias por habernos acompañado y a todos aquellos que estuvieron conectados en esta noche y también a aquellos que se van a conectar luego. Así que, bueno, interesante este tema, empezar a reflexionar unos y otros y poner manos a la obra, ¿eh? Como dijo recién Nelson también, Nelson Monte, Maranata. ¿Mm? Señor viene. Bueno. Compartan si les ha sido de bendición. Participen enviándonos sugerencias para temas que quieran que desarrollemos en la Biblia Abierta y participen, ¿sí? Participen activamente en cada encuentro con sus comentarios, con sus preguntas y demás. Un cariño enorme, que el Señor les bendiga. Saludo antes de que nos despedimos a Jorge Castro, visita estelar, ahí uno de los promotores y líderes de Hombres de Valor. Desde San Luis, si no me equivoco. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos encontrando el próximo lunes. Así que nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.